Muy buenos días, hermanos. Damos gracias al Señor por esta hermosa mañana y la oportunidad que nuestro Señor nos concede de estar en su santa presencia con el objetivo, el ánimo de cantarle, de exaltarle, de glorificar su nombre. Y también ahora gracias por la oportunidad de pensar un poco en la palabra de Él. Entonces, vamos a considerar un poco de su palabra. Habíamos estudiado, estábamos en la última vez que compartí acá, he compartido en el primer versículo de la carta a los romanos. Y quise mirar la expresión del apóstol Pablo, cómo se considera o se consideraba en las cosas del Señor. Y vamos a leer el primer versículo nuevamente, porque hay tres aspectos aquí importantes en este versículo y solamente consideramos uno. Romanos capítulo 1, versículo 1. Amén. Dice así la palabra del Señor. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Tres aspectos, títulos que hay aquí. Pablo, siervo de Jesucristo. Primero, llamado a ser apóstol. Y luego, apartado para el evangelio de Dios. Entonces, solamente consideramos algo de siervo de Jesucristo la vez pasada. Y decíamos que me gusta cómo inicia él. Primero se considera como el siervo, de la forma más humilde. Y siervo viene del término griego doulos, que significa servidor, esclavo, ¿cierto? Y tiene la idea, aunque tiene muchas connotaciones, tiene la idea de aquel que sirve o está obligado a servir. Pero decíamos que la palabra que el apóstol tenía aquí en mente era el pasaje que está en el libro de Éxodo capítulo 21, que bueno, vimos esa vez. Y es el caso cuando un siervo queda en libertad, porque ya pagó su libertad. Muchas personas que a veces se entregaban a la esclavitud, por así decirlo, por deuda. Pero aquí alcanzaba a pagar y ya iba a quedar en libertad, pero su amo le había dado también esposa para él. Entonces él podía llegar y decir: amo a mi Señor y amo a mi familia, no quiero ser libre, quiero continuar por amor. Esa es la palabra que el apóstol tiene en mente aquí en el libro a los Romanos, en el versículo 1 a los Romanos. Y él realmente fue ese siervo que se entregó por amor a su amo, a nuestro Señor Jesucristo. Se entregó totalmente, en servicio, en cuerpo, alma y espíritu, se entregó a la obra del Señor, para ser su siervo para siempre, hasta que la muerte los separara. Eternamente. Qué grandioso, ¿no? Qué capacidad de convicción tenía este gran apóstol. Sabía dónde estaba parado, sabía en quién había creído, tenía una certeza plena, convincente de su fe, de su creer. Y es lo que nos exhorta a nosotros hoy: tener claridad, tener convicción en quién hemos creído, y que podamos ser esos siervos dispuestos, entregados por amor a nuestro Señor. Grande.
Hermano Edward ahorita comentaba cómo están sufriendo muchos cristianos, han sido martirizados en la época actual, porque a través de la historia muchos cristianos han sido martirizados por las cosas del Señor, porque se han entregado totalmente hasta el punto de dar su vida por su Señor. No sé cuántos de nosotros estaríamos en condiciones reales de entregar toda nuestra vida hasta la muerte por nuestro Señor. No sé, ¿no? Porque en el momento uno puede a veces decir, no, claro que estoy dispuesto, ¿cierto? El apóstol Pedro lo dijo, ¿no? Hey, contigo hasta la muerte. Pero en menos de que cantara el gallo, ya le había negado 3 veces, ¿cierto? Entonces, no sabemos a veces, que el Señor nos ayude. Pero vamos entonces a pasar a la segunda parte. Su autoridad como apóstol de Cristo. La autoridad que tenía como apóstol de Cristo. Sabemos que el apóstol está escribiendo a los romanos, una iglesia que él no conocía. El apóstol Pablo escribió la carta a los romanos desde Corintios más o menos en el año 58. Y a diferencia de cómo expresan algunos grupos religiosos hoy que Pedro y el apóstol Pablo fueron los que fundaron la iglesia en Roma, eso es totalmente falso, porque el apóstol Pablo hasta este momento, no había ido siquiera a Roma. ¿Cuántas veces había deseado ir? Pero había sido impedido. Sabemos que cuando fue prisionero. Entonces, él quería ir allá, quería escribirle a ellos. Y por eso primero les habla como el siervo del Señor. Y ahora entonces pasa a decirle la autoridad que tiene como apóstol. Dice, llamado a ser apóstol, de Jesucristo. Apóstol, bueno, del Señor Dios. Entonces vamos a mirar un poco esto. Llamado a ser apóstol. Entonces el apóstol aquí pasa a establecer la autoridad que tenía de parte de Dios, y que con esa autoridad podía escribirles, podía enseñarles, podía exhortarles, podía animarles. Pero dice, llamado a ser apóstol. Lo que indica que ese llamado había sido en base a su Señor. Era algo que, una posición que no la había adquirido, o no era que el apóstol se había presentado como apóstol, sino que la había recibido directamente de su Señor. El apóstol no se capacitó para ser apóstol. Él no estudió, no fue a un seminario dijo, bueno, tengo que capacitarme, porque es que tengo que llegar a ser apóstol. Porque es que yo tengo que ser uno de ellos también. No, o sea. Y aunque pude haber sido estudiado en una de las, no sé, varias universidades, sabemos que en Tarso quedaba una de las grandes universidades de Grecia, el Imperio Griego, y ahora del Imperio Romano. Y el apóstol Pablo nació allí. Y fue, mejor dicho, tutelado bajo la orden nada menos y nada más que de Gamaliel, ¿cierto? Uno de los grandes rabinos que tuvo el pueblo judío. Pero él no se había capacitado para ser apóstol. Pronto se capacitó un poco para ser fariseo. Y el apóstol tampoco fue elegido por voluntad humana para ser un apóstol. Por eso dice, llamado a ser apóstol. Llamado, pero ese llamamiento venía desde lo alto. Él recibió un llamado divino, directamente de su Señor, de nuestro Señor Jesucristo. Fue un llamado especial, podríamos decir.
Hechos 9:15. Vamos a buscar este pasaje. Hechos 9:15. El apóstol está hablando aquí en el libro de los Hechos. Lucas escribe de la conversión del apóstol Pablo. Y el versículo 15 dice: el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este. ¿A quién estaba hablando el Señor? Ananías, ¿cierto? ¿Quién fue Ananías? Un siervo piadoso, entregado a la obra del Señor, que el Señor usaba mucho, ¿no? Y cuando el apóstol Pablo cayó de la bestia donde iba persiguiendo la iglesia y quedó ciego, entonces fue llevado a una casa y el Señor le reveló a Ananías, el siervo del Señor, que fuera y orara por el apóstol Pablo. El apóstol, él no quería ir porque tenía temor, porque este hombre era muy furioso y había atacado, perseguido a la iglesia y había inclusive llevado a muchos a la cárcel y algunos a la muerte. Entonces el Señor le dice, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Ve, porque instrumento escogido me es este. Eso fue lo que le digo. Instrumento escogido por el Señor. El apóstol también expresando a los Gálatas, también les expresa quién era él, ¿cierto? Gálatas 1:1 dice: Pablo, apóstol, no de hombres, ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios, el Padre, que le resucitó de entre los muertos. Pablo, apóstol, no de hombres, ni por hombres, sino por su Señor. Que indica claramente que su apostolado fue directamente por su Señor. Escogido directamente por nuestro nacido. No por hombres, sino por su Señor. Y hay muchos pasajes más, pero aquí en Hechos 22, volvamos a Hechos por favor, para mirar el pasaje acá. Hechos 22 nuevamente narrándonos. 22:14. Bueno, hablando nuevamente, ya aquí el apóstol Pablo relatando la conversión ante el pueblo, ¿cierto? Y dice el versículo 13: vino a mí y acercándose me dijo, hermano Saulo, recibe la vista, hablando de Ananías, el mismo apóstol. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto, o oído. El Dios de nuestros padres te ha escogido. ¡Qué grandioso! El apóstol estaba escribiendo a los romanos por si de pronto ellos podían tener la duda de la autoridad que él tenía como apóstol y que por lo tanto tenía todo el derecho de escribirles, de exhortarles, de animarles. El apóstol fue escogido directamente por el Señor para ser apóstol. Y eso es grandioso. Qué hermoso que Dios se haya fijado un hombre como este, perseguidor de la iglesia anteriormente, pero fue totalmente transformado, cambiado para el servicio del Señor. Y así mismo se consideraba un siervo, un esclavo del Señor,
pero también ahora un apóstol, y más adelante vamos a mirar a considerar lo que es un apóstol. Pero quiero primero hacer una pregunta. ¿Por quién fue llamado usted? Para ser el siervo, un servidor del Señor. ¿Por quién fue llamado y para qué fuimos llamados? ¿Quién me llamó a mí? ¿Quién nos trajo a su santo reino? Nuestro Señor. Señor, por su gracia, por su amor infinito, nos ha sacado de la oscuridad, de las tinieblas, del mundo perverso, para venir a ser sus siervos. Y nos ha llamado con un propósito para llevar las buenas nuevas de vida eterna a las almas perdidas. No estamos aquí por el azar. Hoy no estamos aquí solamente por casualidad. Estamos aquí porque Cristo tocó nuestro corazón. Por medio de la obra de su Santo Espíritu, a través de su palabra, que habló a nuestra conciencia, a nuestros corazones, para que creamos en la obra perfecta de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Y hay partido vida, salvación eterna para todo el que ha creído. Nosotros hoy somos llamados. Hemos sido escogidos, traídos por su gracia, por su amor incomparable a su seno, para ser hechos hijos del Señor. ¿No le parece grato? ¿No le parece algo bonito, hermoso? Que nuestro gran Señor se haya fijado en semejantes personalidades. No somos ninguno buenos, pero el Señor nos ha traído con su poderoso amor. Vamos a mirar entonces. Bueno, fuimos escogidos, pero Él fue escogido como apóstol. Apóstol es la tradición de apóstolos. Una persona que es enviada. Oficialmente comisionado para ejercer una posición o realizar ciertos oficios. Ese es apóstol. Muchas embarcaciones que anteriormente llevaban un cargamento específico, una misión específica, eran llamadas apostólicas, porque llevaban, ¿cierto? Eran comisionadas oficialmente para un servicio. Entonces, apóstoles viene de eso. La palabra apóstol aparece unas 79 veces aproximadamente en el Nuevo Testamento. Y en su sentido más amplio puede referirse a todos los creyentes, porque cada creyente es enviado al mundo como un testigo de Cristo, no testigo de Juan, testigo de Cristo, ¿cierto? Testificar de su muerte en la cruz del Calvario, testificar de las buenas nuevas de salvación, de vida eterna. Todo cristiano en sentido general, podríamos decir que somos llamados apóstoles, porque todos hemos sido comisionados o hemos sido llamados para ser testigos de nuestro Señor Jesucristo, de su muerte y resurrección y de su pronta venida por nosotros, por la iglesia. Testificar del Evangelio de vida eterna. Entonces, en sentido general, podríamos ser apóstoles, pero vamos para allá porque hay un malentendido muchas veces con este, ¿cierto? Con este título, un abuso. Exactamente, un abuso con este término, sinceramente. Pero el término se empleaba principalmente como un título específico y único, asignado solo a 13 personas del Nuevo Testamento. A 13 personas, incluyendo a Matías, que fue el que reemplazó a Judas, y luego el apóstol Pablo, que fue escogido, como ya hemos visto, llamado especialmente, comisionado personalmente ellos fueron comisionados personalmente para proclamar el Evangelio de la gracia y guiar a la iglesia y poner los primeros fundamentos de la iglesia también, de la iglesia primitiva.
Ellos tenían la autoridad del cielo para escribir las Sagradas Escrituras, para terminar de escribir las Escrituras, o sea, el Nuevo Testamento. Ellos tenían la autoridad, fueron escogidos directamente por Dios para cumplir esta misión. Y por lo tanto ellos eran los únicos que podían, por así decirlo, ostentar o llevar este título realmente de apóstol. Porque fueron escogidos directamente por el Señor con una misión única, específica, para proclamarlo. Y se les dio algunos atributos muy especiales. Los 13 apóstoles no solo fueron llamados directamente por Jesucristo, sino que todos ellos fueron testigos de su resurrección. Fueron testigos de su resurrección literalmente. Porque nosotros también hoy pues, testificamos que Cristo resucitó, pero no lo vimos tangiblemente, visualmente. Y ellos todos vieron a nuestro Señor Jesucristo literalmente resucitado. Porque el apóstol Pablo lo vio varias veces, ¿cierto? Personalmente. Y el apóstol Pablo, que lo conoció después de haber muerto y ascendido, lo conoció en una experiencia especial cuando iba camino a Damasco, ¿cierto? El Señor se le presentó directamente. Y dice, ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Tremendo, ¿cierto? También. Él creyendo que estaba haciendo las cosas para Dios y resulta que estaba en contra de Dios. Qué grande experiencia pudo tener el apóstol. Ellos recibieron revelación directa de la palabra de Dios para proclamar con autoridad de lo alto el don de la sanidad y el poder para expulsar demonios. Ellos recibieron de lo alto el poder para sanar y para expulsar demonios, ¿cierto? Mateo 10, 1, por favor. Mi hermano, puede tener cita, ¿me puede hacer el favor? Mateo 10, 1. Dice, entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, para que los echasen fuera y para sanar toda la enfermedad y toda dolencia. Gracias. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y dolencia. ¿A quiénes fue dada la autoridad? A los apóstoles, a los 12 en este momento. Eso fue lo que el Señor pues hizo con ellos. Por estas señales quedó establecida su autoridad para enseñar. Esas fueron señales que el Señor les dio y les dejó a ellos como una autoridad que tenían. 2 Corintios 12:12. Bueno, voy a leer el 11, dice, me he hecho un necio al gloriarme. Vosotros me obligasteis a ello, pues yo debía ser alabado por vosotros, porque nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. Con todo, que las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia, por señales, prodigios y milagros. O sea, los corintios tampoco debían de cuestionar la autoridad de su apostolado, porque ellos habían visto las señales que estaban dadas para los apóstoles. Y dice, y ustedes no han sido menos, porque ustedes han visto las señales que tenemos como apóstoles que el Señor dejó y estableció para los apóstoles, han sido cumplidas en mí. Porque no he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. Y en otra parte dice, aunque no yo, sino el Señor conmigo. O sea, el Señor lo usó como el gran
apóstoles. Entonces hay que tener claro, ¿no?, que los que llevan el título realmente, oficialmente como apóstoles, fueron estos que el Señor escogió con una misión específica. Muertos estos, se acabó ese tema. No hay más apóstoles como tal. Sus enseñanzas se convirtieron en el fundamento de la iglesia. Sus enseñanzas se cumplieron en el fundamento de la iglesia. En Efesios, por favor, Efesios 2:20. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. ¿Edificados sobre qué? El fundamento de los apóstoles. ¿De los que hoy se proclaman apóstoles? ¿De los que hoy? No, hermano. De los que el Señor estableció y escogió con una misión específica, solamente para ellos. Y en Hechos 2:42 habla de perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Gracias, hermano, tenemos exactamente. Bueno, hay muchas más citas. Efesios 2, por ejemplo, 40 y algo, ¿cierto? Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, que muchas veces hemos leído aquí en la Cena del Señor. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Por qué? Porque Dios había escogido a estos para que pusieran esos fundamentos. Claro, fundamentados sobre la principal piedra del ángulo, que es nuestro Señor Jesucristo. Y luego ellos fueron constituidos para que establecieran las bases doctrinales, las cuales hoy nos regimos. Y están establecidas en las Sagradas Escrituras para nosotros guiarnos, para aprender y enseñar. Ellos son los que tienen la autoridad para esto. Y su autoridad se extendió más allá para abarcar a creyentes de todo el mundo y han llegado hasta nuestros días hoy. Estos fueron enviados en sentido único e irrepetible por el Señor. No hay más, solamente ellos. Toda persona que en representación de Dios debe ser llamado por Él. Si va a ser a ejercer un servicio, debe ser llamado directamente por el Señor, sinceramente. Pero ya hoy hemos sido llamados como expresado ahorita, porque fuimos llamados por el Señor. Llamados para ser salvos, para ser justificados, para proclamar las grandes verdades del Señor. Pero como ellos, no. Hasta ahí. Se dieron para ellos, se dio todo esto, aunque el Señor hoy pues oramos también por los enfermos, ¿cierto? Y cuando el Señor en su misericordia quiere, se sanan. Se ha orado por personas que inclusive tienen cuestiones, problemas ocultas, problemas de espíritus inmundos, y el Señor en su poder los ha echado fuera. Pero la persona que está sufriendo estos problemas tiene que venir al Señor para que aquellos no le tormenten. Porque la prioridad es nuestro Señor Jesucristo en su vida. Debe aceptarle como su Salvador y Señor primero, para que esté libre de estas cuestiones. Aunque el enemigo puede tirar dardos y todas cuestiones, pero no puede poseer a un cristiano porque está sellado por el Espíritu del Señor. Si tenemos a Cristo como nuestro Salvador, estamos sellados por Él y no puede entrar como a poseernos. Pero sí tira mucho dardos, hace muchas cuestiones contra nosotros y su evangelio. Entonces, hoy hay muchos que predican y enseñan presumiendo de profetas y apóstoles también. Muchos hoy se proclaman apóstoles, profetas, que son enviados. Y aunque en sentido general, todo aquel que lleva el mensaje de la palabra del Señor es un profeta, pero no como aquel que hoy habla de una cosa y presentan, no, que el Señor me reveló, que el Señor me presentó, y una cantidad de personas
hoy que los vemos por todas partes profetizando y hablando todo. El Señor exactamente me dijo, me reveló anoche, ayer, entonces, el Señor me mostró, me reveló. Claro, si quiere que el Señor le muestre algo, ¿dónde debe ir? A su santa palabra, que es la profecía más exacta en la cual hacemos bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra. Esta es la profecía más exacta. Si queremos que el Señor nos revele, nos hable, vayamos a su palabra. Lo demás es como adivinación. Y lo demás se ha convertido como una adivinación, exactamente. Y no se descarta que detrás de eso está el mismo Satanás. Primera Tesalonicenses dice eso. Primera Tesalonicenses, exactamente. Que van a recibir un poder especial aún para hacer descender fuego. Fuego, exactamente. Y es lo que esperamos para los últimos tiempos también. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, con todo lo que se está viendo por ahí. Porque realmente sus enseñanzas y sus vidas dejan mucho que decir. Totalmente falso. Que Dios no los está usando. Que Dios no los ha enviado. No se sujetan a la palabra de Dios. Los falsos profetas siempre han plagado las cosas del Señor. Ellos se dedicaron a corromper al pueblo de Dios y hoy a la iglesia del Señor. Hoy corrompen la iglesia porque son enemigos realmente de las cosas del Señor. El Señor no los ha enviado. Sin embargo, ellos siguen hablando y profetizando supuestamente en el nombre del Señor. Jeremías 23, 21. Por favor. Jeremías 23, 21. Si alguien lo tiene, por favor, lo puede leer. Dice así la palabra del Señor. No envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé, a ellos profetizaban. Gracias, hermano. No envié yo a aquellos profetas. Yo no los he enviado. Pero ellos corrían. Porque se da cuenta que esos que no son enviados y esos que quieren ostentar esos títulos, ellos corren y se quieren presentar y mostrar. Trabajan mucho más que los que el Señor quiere que trabajen. Yo no los había, no los hablé, pero yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Yo no les hablé, pero ellos no cesan de hablar. Ellos continúan hablando, siguen hablando, siguen. Yo no los he enviado, el Señor no los ha enviado. Pero ellos se proclaman como enviados de Dios. Qué terrible. Muy lamentable. Pero eso se ha llenado, lamentablemente, muchas congregaciones hoy. Y lamentablemente, hermanos, desafortunadamente, hay gente, mucha gente cree más a eso que lo que está realmente plasmado en las Sagradas Escrituras. Se deja llevar por la emoción y porque acá están mirando y porque tantas cosas, ¿no? Entonces se dejan llevar por las emociones y descuidan el verdadero mandamiento, la sana doctrina que el Señor nos está mostrando verazmente de su santa palabra. Que ahora el Señor nos ayude, nos dé fuerza, entendimiento y convicción de las cosas de Él para nutrirnos, para llenarnos del saludable y el exquisito y la verdadera sustancia de vida de su palabra. Creo que no debemos, entonces, si sabemos que tenemos esos enemigos que trabajan incansablemente, entonces nuestra tarea es estudiar más la palabra, mirar más detalladamente lo que el Señor nos está enseñando, a fin de que no vayamos a correr también a oscura como los demás, al engaño, porque es un engaño que están haciendo. Y desafortunadamente toman aisladamente ciertos pasajes para aplicarlos a su forma de engañar. Tuercen las Escrituras para su acomoda para lo que le conviene. Entonces, pero nosotros estamos sobre lo advertido, hermano. La palabra es luz y ella puede iluminar nuestros corazones, nuestra conciencia, para no vivir engañados.
Bueno, el tiempo se nos ha terminado, pero vamos a introducir solamente esta otra parte que nos falta. Apartado para el Evangelio de Dios, para quedar ahí. Apartado para el Evangelio de Dios. Y a mí me encanta esta parte también. Cuando dice apartado. Eso me llama mucha atención porque el mismo Señor directamente nos ha separado, nos ha apartado. ¿De dónde nos ha apartado el Señor? Del mundo, de las tinieblas, pero más allá, del poder del pecado, de la muerte eterna. Nos ha sacado y nos ha apartado para conformar un pueblo santo, un pueblo que le adore, un pueblo que le sirva, un pueblo que sea de su única y exclusiva pertenencia. Y eso es grato porque entonces quiere decir que le pertenezco a Él, soy de Él y para Él. No le pertenezco a nadie más. Y el mundo, ni el enemigo, ni el pecado tiene potestad sobre mí, porque yo tengo un dueño, un amo, que es mi Señor, que me compró con el precio más alto, la sangre inmaculada, la sangre perfecta de mi Señor Jesucristo derramada en la cruz del Calvario. Para eso. Y dice, esa segunda parte, apartado para el Evangelio. Entonces, el apóstol fue llamado y enviado por Dios como apóstol. Su vida entera estaba apartada para servir al Señor. Y entonces vamos a ver más adelante en el Antiguo Testamento, vemos que Dios provee el apartamiento de los suyos. El Señor apartó a los suyos, los separó. También apartó al primogénito de su pueblo. Apartó las primicias de los frutos. Y apartó una tribu especial para el Señor, todos conocemos, que es la tribu de Leví, donde viene la clase sacerdotal para servir al Señor. Hermoso, realmente extraordinario. Creo que nosotros también hacemos parte de ese escogimiento, de ese apartamiento para el Señor. Qué glorioso, qué hermoso. Entonces, más adelante, para entonces meternos en lleno, dejamos hasta aquí. Que el Señor nos siga ayudando para ser los siervos que el Señor ha traído, los siervos y los apóstoles, pero apóstoles que llevamos el Evangelio, no como aquellos que se proclaman hoy en día de ostentar el título de apóstoles, porque eso fue dado única y exclusiva a estos hombres, que Dios quería que terminaran, que pusieran los cimientos en la iglesia primitiva, terminaran de escribir las Escrituras. Bien, vamos a orar. Padre Santo, te damos las gracias, bendito Dios, por este tiempo. Gracias por tu santa palabra, porque ella es viva, eficaz, porque llena todo nuestro ser, nos edifica, nos construye, nos da fortaleza para continuar, porque en ella está la esperanza más grande, porque ella nos ha impartido vida, justificación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Te pedimos que nos ayudes a poder disciplinarnos para estudiarla mejor, para asimilarla, para retenerla, para que llegue hasta lo más profundo de nuestro ser, para iluminar toda nuestra conciencia, a fin de andar en la luz que ella misma puede dar y dejar de andar en las tinieblas. Permite, Padre, que tu palabra corra como ríos de agua viva por nuestro ser. Gracias por cada uno de los que estamos esta mañana aquí. Permite que vayamos nuevamente de regreso a nuestros respectivos hogares, pensando en ti, pensando en las cosas tuyas, pensando en lo que has hecho a favor nuestro. Permite, Señor, que cada uno podamos abrir nuestros corazones, nuestras mentes, para recibir el consejo de las cosas tuyas, Padre. En el nombre de tu Hijo Jesucristo te agradecemos, te lo pedimos. Amén. Amén.
Muy bien, entonces un rápido quiz.